parte del motivo también de la visita. ¿Cómo no? Qué bien, doctor. Muy bien. Pues hay mucho tema de dónde cortar, sobre todo en el aspecto de la cultura y lo que va usted. Sí, Ya ha pasado de Jorge Castañeda. sí. Fíjese que está mejor en español. Se saborea más. Sí, fíjese que sí. Sí, yo creo que es ahorita el que mejor conoce la realidad de los mexicanos en el exterior, porque ha viajado mucho. Al igual que Fuentes, que en paz descanse, conocía muy bien el sentimiento de nacionalismo que tiene el mexicano de este lado de la frontera. Sí, muy. Vamos para ahí. ¿Qué mejor tema escogió, Gerardo? ¿Sacil? Yo soy muy bueno. Grupo Sacil, ahora el director de ellos está aquí formó otro, no formó, sino le dio una presencia más internacional al grupo de Chicago que se llama Sones de México, pero el director artístico es el que fundó Sacil, que acompañaba a Amparo Ochoa en aquellos temas de música muy tradicional de México. ¿Sí? Puede ponerse el audífono para que escuche cómo rasca la vihuela y la jaranera. Preciosa música. Esa es la música nuestra. Esa es nuestra música. Y no tiene la difusión que quisiéramos. O sea, van de entrada, van los narcocorridos, las bandas, todo lo que usted quiera, de lo que han ido desvirtuando, porque la banda original en su concepto natural de Lizárraga era una belleza. Pero ahora, yo lo libre con esa todas narcos terribles, pero le digo que esa es la música. Y la música norteña, aquí los antecedentes son los Alex de Terán, que los gentes de Texas, cuando la división de Texas. Bien, ahí está el tema, era el grupo Sacil, el título de la canción, El Gustito. Ahora sí, cedo los micrófonos hasta nuestro estudio Juan Rulfo, ahí nuestro director de programación Alfonso Hernández ya está con nuestros distinguidos invitados. Adelante, Alfonso. Gracias, Gerardo. Efectivamente, hoy nos distingue con su presencia aquí en el estudio Juan Rulfo el doctor Roberto Castañón Romo, quien es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y cuenta con una maestría en salud pública por la Escuela de Salud Pública de la Ciudad de México y una maestría también en ciencias de empleación social por la London School. Y recientemente, director general del Colegio de Bachilleres. Y en este momento, por eso es la visita que él nos hace a Chicago, es el nuevo representante y director del CEPE, el Centro de Enseñanza para Extranjeros, que tiene su sede aquí en la ciudad de Chicago, en UNAM Chicago, presidida por el doctor Javier Laguna. También nos acompaña el secretario general del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, el señor Roberto Paz Neri, a quienes agradecemos su visita en esta mañana a Radio Cosmos. Muchas gracias por la invitación, de verdad que es un honor estar aquí con ustedes. El contrario, el honor es nuestro, porque sabiendo que ustedes tienen, sobre todo usted ahora en este nuevo cargo, doctor Castañón, esta escuela de extensión de la UNAM, que tuvimos la suerte de conocer el año pasado, le decía, es como una especie de Babel donde usted ve deambular por los pasillos a asiáticos, alemanes, holandeses, hablando español y enamorados de México, de su cultura, de sus artes plásticas, de su pintura. Yo creo que ese objetivo está muy bien trazado y seguramente usted ahora con este nuevo cargo tendrá nuevas ideas para extender aún más la cobertura que tienen las escuelas de extensión en Estados Unidos como Chicago, San Antonio, Los Ángeles y ahora también en Canadá. Y Seattle, donde tenemos ya una oficina también y queremos desarrollarlo para hacer también de ella un centro de extensión. Bueno, en primer lugar, la responsabilidad es mantener la misión, el origen, la vocación que tuvo este centro de estudios para extranjeros, creado por Vasconcelos hace 90 años. Y su idea era que se pudiesen formar a los visitantes que llegaran a la Ciudad de México, conociera nuestra lengua, pero con un aspecto cultural, no solamente la fluidez y dominio de la lengua, que pues es lo que buscamos cualquiera cuando queremos aprender otro idioma, pero aprenderle en el contexto cultural, en su literatura, en su historia, en su arte. Esta es nuestra misión, esta es nuestra vocación
y creo que lo ha hecho bastante bien el CEPE a lo largo de estos 90 años. Qué afortunados hemos sido de tener una figura como Vasconcelos, ese adalid de la cultura mexicana. Fíjese, él se adelantó a nuestros tiempos. En ese entonces, recuerdo el año 29, o un poquito antes, que Álvaro Obregón le da esa asignatura para poder llevar los clásicos a los territorios más alejados del territorio mexicano. Sí. Impensable. O sea, ese es lo que yo creo que fue una especie como diríamos como una especie de internet a la manera de Vasconcelos cuando llevó todos esos clásicos. Qué fascinante idea la de Vasconcelos, que no solamente se circunscribió a México, sino también traspasó las fronteras. Y bueno, en ese sentido fue muy importante. Tuvo una visión muy latinoamericana. Como usted sabe, él es el creador de nuestro actual escudo y de nuestro lema, por mi raza hablará el espíritu, pero en nuestro escudo pues aparece el águila y el cóndor latinoamericano y el mapa de Latinoamérica. Era una vocación latinoamericanista, sin duda la de él, y una auténtica cruzada por la educación, por la alfabetización y la educación, y con una visión de impulso hacia los clásicos que se ha vuelto clásico, por decirlo así. Y bueno, de él fue la idea de crear este CEPE y luego de crear el primer centro de extensión en San Antonio, Texas, que cumple ya 68 años. Acabo de estar por allá. Imagínense, ya 68 años que tenemos esta escuela de extensión. Y pues dado los buenos resultados, de ahí pensamos movernos a las comunidades donde hay el mayor número de hispanoparlantes, y Chicago es una de ellas, y por eso la presencia también aquí de una sede de la UNAM, pues para apoyar la enseñanza del español en su contexto cultural. Excelente. ¿Por qué San Antonio y por qué no Los Ángeles, que también en ese entonces seguramente era una ciudad con una gran migración mexicana? Vasconcelos estudió en Texas, estudió en Austin, estuvo en San Antonio, entonces tenía mucha vinculación y cercanía y fue muy bien aceptado, muy bien recibido ahí. Tan es así que cuando la Hemisfair en 68, pues nos obsequia la municipalidad un edificio muy bonito, muy grande. Dije nos obsequia, en realidad nos lo renta por $1 al año. Está bien, muy bien. Que es una renta muy aceptable. Claro, claro. Y tenemos una instalación ad hoc para poder enseñar. Y gracias a ese ambiente pues favorable de relaciones que Vasconcelos tenía con la comunidad, que fue muy generosa y nos recibieron muy bien, por eso se desarrolló. Y luego vino, como bien decía, la alternativa de hacia dónde movernos, Los Ángeles o Chicago. Las condiciones fueron más favorables también hacia Chicago. La presencia del cónsul en aquel entonces, de las organizaciones también aquí de mexicanos para invitarnos, y se dieron para que primero se abriera la sede de Chicago antes de la de Los Ángeles. Y Los Ángeles no hemos avanzado a la velocidad que quisiéramos, como lo estamos haciendo aquí en Chicago. Muy bien, yo creo que aquí debo meter mi cuchara porque es el terreno que conocemos. Es una ciudad, la ciudad de los vientos tiene es una ciudad cosmopolita donde arropa una gran cantidad de migrantes, no solamente mexicanos, suramericanos, que seguramente han ayudado a cargar esa costal de esperanzas que la comunidad hispana exige de manera constante de que haya una rectificación hacia la cultura de lo mexicano. Y le digo, era importante señalar esto porque, si bien es cierto, Octavio Paz nos sorprendió con aquella exposición de 300 siglos de cultura que se vio y que se exhibió en Europa y en Nueva York. 30 siglos de cultura sí, mexicana. 30 siglos de cultura, sí. Perdón. Menos aquí en Chicago. Pero tenemos un fuerte vínculo con las artes, la cultura y ahora también las artes escénicas. Así es de que le da a Chicago ese lugar especial y preponderante de tener, ahora sí, la suerte de tener festivales latinoamericanos, arte escénico, museos. Así es de que nuestro paso en la cultura ha empezado a lograr, pues ahora sí, con creces el esfuerzo que hubiéramos anhelado tener hace unos 20 años, porque esta comunidad nuestra es ya una comunidad veterana.
¿verdad? Ha batallado bastante, pero qué bueno que irrumpe el CEPE, irrumpe la UNAM, se establece en Chicago y es la que de alguna manera, bajo la dirección del doctor Laguna, vamos a darle a corregir ese rumbo para poder mostrar la cara de México, la mejor cara, la mejor versión, la mejor presencia, que es lo que más importa para conocer la autenticidad de la cultura mexicana. Y en eso el CEPE tiene un papel importante. Bueno, pues eso es justamente lo que queremos, venir a reforzar esas raíces, no solo mexicanas, sino de la cultura latinoamericana que está presente. No desvincularse de lo que son sus orígenes para muchas de nuestras comunidades y que aprecien tanto la cultura anglosajona como los orígenes suyos, que son tan ricos uno como el otro. Y el punto inicial es la lengua. Lo que nos permite comunicarnos, identificarnos es la lengua. Y el español es una lengua muy rica, tanto como cualquier otra. Y dominarla y expresarse con propiedad, creo que debe de ser un auténtico placer, no una sofisticación o que esto pertenezca nada más a los muy cultos, sino que conozcamos nuestra lengua. Y eso es lo que queremos también a través de esta sede de la UNAM aquí en Chicago, pues ofrecerles a la comunidad de todos los hispanoparlantes. La Escuela de Extensión de la UNAM en Chicago, esta institución que, como bien usted señala, tiene ya una presencia en varias ciudades norteamericanas, tiene ante sí la desventaja de la difusión que dan los medios de comunicación, mientras que se difunde con profusión una telenovela o un encuentro boxístico, sí, o una lucha libre, que tiene mis respetos porque todavía lo encuentro más original que la manera de comercializar los deportes de México a través de las televisoras. El CEPE y la UNAM tienen ahora la posibilidad de poder mostrar, como le decía, esa presencia del México que debe de conocer a ciencia cierta el estadounidense, ¿verdad? Para que no piense que el 5 de mayo es la independencia de México, sí, y viceversa, la independencia se tome como un evento intrascendente. O sea, es el papel fundamental que tienen estas escuelas de extensión. ¿Hay algún proyecto de usted ahora en este cargo de ir pensando en el estadounidense para enfocarlo más en la atención hacia lo mexicano? Sí, al mismo tiempo, obviamente nuestra prioridad son nuestras comunidades. Ese fue el origen de centros de extensión para acercarnos a tantas comunidades de mexicanos que están fuera del país y que han hecho su historia y sus raíces fuera de México y acercarles esa cultura mexicana. Pero también, y por qué no, y tan importante, de enseñárselos también a los norteamericanos y darles a conocer la riqueza de nuestra cultura, desde nuestra historia, nuestro arte, nuestra literatura. Nosotros pensamos que la cultura puede y debe ser lúdica. Esto quiere decir que debe ser diversión, debe uno gozarlo. No pretendemos traer los aspectos más sofisticados que hay a quienes lo disfrutan, sino una mezcla de lo más cercano a lo que le llamamos una cultura universitaria, ni popular ni esta sofisticación, pero algo que sí nos es propio y que lo podemos disfrutar. Y de ahí la idea de las exposiciones, de las conferencias sobre historia, de eventos artísticos, musicales, y creo que ahí han jugado un papel ustedes muy importante, muy trascendente. Es parte de la responsabilidad que tenemos junto con ustedes. Dentro de todas estas referentes que usted menciona sobre artes plásticas, la cultura en general, también está la gastronomía mexicana. Sí. Y en ese sentido la gastronomía mexicana prácticamente ha ganado ahora sí que ha ganado el partido, porque ya se metió a la cocina de los restaurantes de más caché estadounidenses. Sí. Ya el norteamericano conoce lo que son los huevos rancheros, lo que es las comidas clásicas, lo que es el mole poblano. Qué riqueza que tenemos
que antes estaba solamente supeditada a una clase elitista de restaurantes de postín en Nueva York o en Chicago, y ahora lo vemos en cualquier tipo de restaurante, y el norteamericano degusta esos platillos. Fíjese que ahí en ese sentido yo creo que le hemos comido el mandado, en el sentido de ganar más terreno, sobre todo en la mesa, ¿verdad? Como diría alguien por ahí, pues ahí se gana el enemigo en la mesa y en la cama. Sí, sin Pero duda. es bien importante ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Tiene el CEPE algún proyecto para atraer a chefs mexicanos a que vengan a compartir su cocina junto con los que ya están aquí en Chicago? Mire, la verdad no lo había pensado, pero es un elemento muy importante, muy trascendente. La cocina mexicana se ha enriquecido enormemente de lo que conocemos como la cocina mexicana tradicional y sus platillos muy tradicionales, a una cocina muy sofisticada, pero mexicana, muy moderna, que viene a enriquecer los sabores mexicanos. Y con su contacto con Norteamérica se ha enriquecido también, porque no falta quien la Texas Mex mezcla y Taco Bell, bueno, tienen su valor y tienen su sabor, y desde luego lo disfrutamos. Pues ha crecido esta cocina mexicana de los chiles en nogada, ahora que mencionaba el 5 de mayo para los festejos tan famosos, a chefs internacionales que tienen reconocimiento de los mejores restaurantes en el mundo, que ya tenemos en México, con cocina moderna mexicana. Es una buena idea, creo que deberíamos de explorarlo, y nada nos es ajeno en la universidad que tenga que ver con la cultura, con la ciencia, con el saber, y este es uno de los aspectos importantes y trascendentes del día a día, sin duda. Qué bien, qué bien. Y nos consta porque chefs chefs norteamericanos de renombre van hacia México. Van con su libreta y su pluma y se meten a los fogones de los restaurantes caseros, intercambian opiniones con Alicia Gironella, la propietaria del Tajín, o hablan con Patricia Quintana, y se van introduciendo y se traen esas recetas y las presentan a sus comensales norteamericanos. Claro, no tienen el ingrediente que es fundamental y el secreto que le da el chef o el cocinero mexicano. Por eso es la ventaja de que el chef mexicano aquí se aposenta y tiene mayor respeto, porque el sazón es inconfundible. Sí. Y usted no puede mezclar peras con manzanas cuando se trata de un buen platillo como es el platillo nacional, como los chiles en nogada. Derivemos ahora a otra conversación antes de que vayamos a la pausa. En las artes plásticas, fíjese que esto es muy importante, porque sería fundamental que a un grupo de personas que jamás han ido a una exposición se les explicara lo que es los colores de una obra de Tamayo, y que un guía les vaya diciendo: estos colores fueron sacados por el maestro Tamayo, mezclando estos químicos para lograr esta sandía, por ejemplo. Y ahí también sería interesante, porque somos neófitos en ese sentido, y mucha gente no es que no quiere ir a las galerías o al museo, sino que les da un poco de temor el no entender un cuadro, por más simple que parezca, ¿verdad? Pero en la simpleza también está el arte. Bueno, uno de los aspectos que nos gustaría mucho hacerlo, y lo tenemos en la universidad, son los cursos de introducción a la historia del arte mexicano. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el arte mexicano? Desde la cultura prehispánica y la riqueza que tienen en las expresiones artísticas y pictóricas del arte prehispánico, al arte virreinal y las características que tiene también mucha riqueza, y lo más moderno, el muralismo mexicano y los pintores de caballete, también muy conocidos. Creo que eso podría ser de interés en la historia del arte, de la pintura mexicana, para poder invitar a algunos de nuestros expertos del Instituto de Estéticas, o en su caso históricas, la doctora Patricia Galeana, que es una eminencia en eso. En esos temas veo que los conoce muy bien a todos, hasta las chefs famosas de México las tiene bien identificadas. Eso es lo que queremos hacer, traerles ese conocimiento, esa cultura, estos personajes que dominan bien esas áreas, y lo puedan compartir en conferencias magistrales, en mesas redondas, simposios, y cada vez tener más presencia aquí en Chicago. Hablando de conferencias, recientemente UNAM Chicago, bajo la dirección del doctor Laguna, realizó una conferencia, un simposio muy interesante sobre el 5 de mayo. Espléndido, espléndido. Y en ese sentido le digo, creo que si le damos seguimiento a ese tipo de charlas con conocedores vamos a suponer que
se traiga un historiador para que hable estoy hablando de un personaje así nada más al vuelo, Zaragoza. No, Santana. Hay un escritor, Enrique de la Serna, que hizo un libro espléndido sobre El seductor de la patria, creo que se llama. Bueno, conocer todo lo que implica este personaje que pues es prácticamente odiado por los mexicanos por las razones que ya conocemos. Por sobradas razones. Y otro historiador que se enfoque en la vida de Porfirio Díaz, seguir conociendo y desmistificando a esos personajes de la historia de México, creo que sería hasta muy saludable para quienes realmente no tenemos el gusto de saber más allá de lo que enseñan en primaria, pues una referencia importantísima. Y ahí el CEPE creo que podría tener una enorme herramienta para ello. Sí, y es una de las actividades que hemos desarrollado de manera muy amplia. Y más recientemente, los últimos 20, 25 años, en que tenemos una visión de nuestros héroes y de nuestros personajes mucho más humanos y de carne y hueso, menos acartonados y bien portados de lo que nos enseñaron todavía nosotros en la primaria. Y entonces encuentra uno que puede aprender mucho de esas anécdotas, vivencias y experiencias de estos grandes héroes, con sus claroscuros, que todos los tienen, y verlos en esos términos, en hombres de carne y hueso, que son ejemplos en algunas áreas para seguir y en otras para evitarlos. Estamos muy conscientes de ello porque a través del enlace con nuestra hermana asociada Radio UNAM, diariamente tenemos una serie de capítulos que engloban todo lo que tiene que ver con la cultura, y muy próximamente a través de TV UNAM. El gran esfuerzo que estamos también realizando con Canal 22 Internacional y próximamente con el Canal 11 del Politécnico y otras instituciones y universidades. En este punto, en las universidades, la UNAM se encuentra muy bien posicionada en un lugar preponderante a nivel mundial, lo cual nos enorgullece, y seguramente ese lugar va a ir aumentando en la medida en que haya personalidades como usted y gentes que estén de veras apostando por la cultura en el sentido real. No verlo desde el aspecto nada más de una conveniencia política, porque hoy estoy y mañana no estoy, y esperamos que la UNAM, bajo la dirección del doctor Narro, con una gran cantidad de proyectos, logre cuajar los que ya habíamos platicado en anteriores visitas, para que el CEPE, a través de su escuela de extensión aquí en la ciudad de Chicago, logre aglutinar a una gran cantidad de, no solamente connacionales, sino latinoamericanos y estadounidenses o gente de otras nacionalidades. Antes de que el tiempo me dé alcance, vamos a hablar de las políticas de internacionalización de la UNAM, y hablaremos también del futuro de esta universidad con un proyecto Sin Fronteras que ya está realizando a la par de otras instituciones académicas a nivel mundial, como el Cervantes o como las universidades prestigiosas de Europa. Así es de que hay tarea por hacer. Voy a nada más pedirle que me permita hacer una muy breve pausa antes de que el tiempo nos dé alcance. Tengo un par de minutos, Gerardo, adelantamos para irnos. Me voy de gilo, si no me voy a ir y no vamos a esto. 5 minutos me quedan. Me dice que te quedan 5 minutos, estoy mal en el tiempo aquí. En ese sentido, hablando de las universidades, ¿qué representa para usted y qué responsabilidad tiene el saber que la UNAM está en ese lugar preponderante dado por una institución bien calificada, y cuáles son los retos en este tercer milenio, que no son pocos? Desde luego nos llena de mucho orgullo el que sea reconocida la universidad en los rankings internacionales, pero tal vez lo que nos llena de mayor satisfacción ha sido el papel de nuestra institución como constructora del México moderno en todos los sentidos, desde los aspectos físicos para la construcción de carreteras, puentes y edificios. Los universitarios hemos estado presentes en el campo mexicano y en la utilización de la tecnología y en el estudio de nuestro medio ambiente, de nuestra ecología, para identificar los problemas o para desarrollar los productos que nos permitan ser más competitivos. Hemos estado presentes. Para enriquecer el mundo cultural, para aportar a la esencia de lo mexicano, la UNAM ha estado presente también. Son cientos de miles los estudiantes, y yo diría cerca de una comunidad de más de 1 millón de egresados universitarios que estamos por toda la República. En la medida en que nuestro sistema educativo y de educación superior
ha crecido afortunadamente, y qué bueno, y hoy en casi todas las entidades, en todos los estados de la República hay una universidad pública desarrollándose con diversas características y enfrentándose a sus limitaciones presupuestales. Pues sí, nuestra universidad se ha enfocado más hacia los estudios de posgrado, menos hacia la oferta de la educación de bachillerato. Ha multiplicado sus ofertas educativas en la licenciatura. En los últimos años se han creado, pues yo diría, 1/3 de la oferta educativa en el nivel licenciatura. Y en el nivel de posgrado también son múltiples las especialidades, maestrías y doctorados. Sí que hay una aportación importante, trascendente, y yo creo que reconocida en nuestro país por parte de su Universidad Nacional. Y este rol lo queremos seguir jugando. No solamente para ser buenos científicos, sino también para ser buenos humanistas, buenos estudiosos de las condiciones sociales, el equilibrio que debe de tener, como nosotros lo entendemos, una universidad en todos estos campos. Estamos muy de acuerdo en lo que ha expresado el doctor Roberto Castañón, que es el nuevo director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, que hoy nos visita aquí en la ciudad de Chicago, junto con el secretario general del Centro de Enseñanza para Extranjeros, Roberto Pazner. Y voy a pedirles a ambos que me permitan hacer una pausa y regresamos para retomar el hilo de este importante papel que tiene la UNAM, sobre todo que ahora los estudiantes con esta nueva oferta que se avecina, y hablar también de los tiempos políticos que también se nos avecinan, los nuevos requerimientos, qué hacer con tanto estudiante ya capacitado y que pues están ya con sus carteras y portafolios para empezar a trabajar. Entonces son retos que seguramente a México deben de interesarle, y la UNAM es la institución, es un poco la conciencia de nuestro país en el orden intelectual, tendrá mucho que decir al respecto. Pausamos y regresamos. You are listening to Radio Cosmos at 90.9 FM HD2 WDCB Glen Allen. Tengo uno apenas listo, nada más, los demás todavía no. 90.9 FM, radio en alta definición 2. La Universidad Nacional Autónoma de México público, se estableció Muy bien. en el año 2002 en Chicago, y en su escuela de extensión ofrece programas de bachillerato a distancia, diplomados en línea y videoconferencias de varios géneros. En nuestro centro de orientación educativa se imparten diversos talleres y cursos: historia, filosofía y letras, literatura y español avanzado, entre otros. El mundo universitario y académico está a su alcance. Para más detalles, envíe un correo electrónico a unamchicago@cp.unam.mx o llámenos al área 312-573-1347. Unámonos en favor de la cultura. Bueno, en internet. Agradecemos cumplidamente la atención que nos dispensan. Me preguntaba el doctor Castañón y con gusto le respondemos al aire. Estamos en línea transmitiendo a través de radiocosmos.net y a través del 90.9 FM Radio en Alta Definición 2. Una cobertura con toda modestia, doctor Castañón, y sin falsa modestia, debo decir también, una cobertura mundial. Así es de que nuestros internautas estarán ya por ahí pasándonos la factura con algunas sugerencias, temas y algunas consultas que harán a través de sus correos electrónicos, que con gusto daremos lectura más adelante. Y aquí en Chicago nos escucha la inmensa minoría, que es a la que servimos, esta ciudad que nos ha acogido y que ha permitido que Radio Cosmos esté hoy en su segundo aniversario cumpliendo esas importantes tareas que, como ustedes, en las que nos hermanamos junto a ustedes, que es la de difundir la cultura, sin la cultura, como señalaba usted, no grandilocuente, sino la cultura que entraña el conocimiento de la identidad nacional, y eso es bien importante para nosotros también. Le decía, el reto que tienen las universidades fue, para sorpresa nuestra, muy plausible ver que estamos viviendo tiempos electorales. En otras partes del mundo los estudiantes ya se habían manifestado a través de la primavera árabe y de todas esas manifestaciones que el estudiantado da, y en México no se sentía, no se veía, y decíamos acá, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Qué pasa? Y de repente saltó a la liebre, como decimos, pero saltó a la liebre en una universidad privada.
Lo cual es ahora sí que pues doblemente admirable, porque las universidades privadas pues obviamente casi no tienen mucho que refunfuñar, porque son universidades privadas que están ya prácticamente creadas para capacitar estudiantes a profesionales, igual que las universidades públicas como la UNAM. Pero ahí se dio un fenómeno interesante que tuvo repercusión en otras universidades, y que también la UNAM, a través de ese simulacro que hizo, fue admirable. Para quienes radicamos acá, es un signo muy positivo de cómo el estudiante hoy en día, de cómo la fuerza estudiantil ya está exigiendo su lugar, ya no quiere más de lo mismo, está pidiendo ya un cambio. Y hablando de ese cambio, ¿cómo visualizan ustedes en el siguiente gobierno que se avecine, quien vaya a presidir el cargo? En ese sentido, ¿cómo se estaría fortaleciendo, minimizando, reduciendo el apoyo a los presupuestos culturales? Mire, hasta donde yo aprecio, en los 4 candidatos a la presidencia y en todos los partidos, sí hay un reconocimiento de la importancia que tiene la educación, y la educación en todos sus niveles. No tanto la cuestión cultural, en eso sí, curiosamente, no, por lo menos yo no he identificado cuáles son los planteamientos, y me parece que no son muy amplios ni es muy rica la propuesta que ahí se tiene. Sí recogen la preocupación de que necesitamos más educación y mejor educación. Recogen la preocupación en que necesitamos invertir más en ciencia y tecnología. El país necesita poner más recursos para que podamos avanzar más rápido también en esta área. Ahora, ¿qué corresponde a los ciudadanos y sobre todo a los universitarios? Analizar estas alternativas que los 4 candidatos están proponiendo. Y no quisiera ir más lejos a desmenuzarlas, pues yo tengo una visión, obviamente, y un análisis, y hay unas partes que sí le diré que me gustan de uno y otras me gustan del otro, y ninguno me deja del todo satisfecho. Y yo creo que esa es la labor de cualquier universitario, y creo que eso se está dando en todas nuestras universidades, que los jóvenes lo están discutiendo, que los jóvenes están inquietos, que los jóvenes están demandando que avancemos mucho más rápido. Creo que no estamos satisfechos con las condiciones actuales. Creo que no podemos negar lo que el país ha hecho, tampoco, pero podríamos haber hecho mucho más. Nos merecemos más y podemos hacer más con nuestros recursos humanos, con nuestros recursos naturales, con nuestro talento, y eso es algo que como nación tenemos que demandarlo, y demandárselo a nuestros políticos para las propuestas y el liderazgo que deben de tener para sumar el esfuerzo de todos nosotros. El papel de los universitarios es el análisis, el conocimiento, la reflexión, la discusión, las propuestas, y creo que esas se están dando. Propuestas que seguramente van a tomar muy en cuenta quienes están ahorita acariciando la posibilidad de llegar a Los Pinos, ¿verdad? Debo insistir en este punto porque el universitario, el estudiante, ya está, si no más consciente, está ya viendo la realidad que lo está rebasando. En otros escenarios se ha visto con mucha cobertura la importancia que tiene este fenómeno, donde el estudiante está exigiéndole a los políticos el cambio de estrategia. Si la Universidad Nacional Autónoma de México en los siguientes 10 años le apuesta hacia el desarrollo tecnológico, ¿siente usted que quien quede en el gobierno pueda destinar un presupuesto para ciencia y tecnología? Esto me remite a la época en que un famoso premio Nobel de química, español por cierto, tuvo que huir del movimiento fascista en España. Se me escapó el nombre de él. Lleva su nombre precisamente, el Cervantes en Chicago tiene su nombre. Y ya recientemente pasaron una película sobre su vida. Un científico que tuvo que andar a salto de mata con su trabajo, que no fue comprendido y que fue más reconocido en el exterior, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, que en la propia España. Hasta después de la caída de Franco se reconoce a Severo Ochoa. Y entonces, así como Severo Ochoa, México también tiene científicos de un alto calado. El reciente premio Nobel de Química, el doctor Mario Molina. Acá en Estados Unidos, México no
¿No le teme a la fuga de cerebros que los acojan otras universidades y que nos veamos impotentes a retener a esa fuerza excepcional que son nuestros científicos? Mire, más que movernos en el temor de que se vaya, lo que tenemos que buscar son las condiciones para que se queden. El fomentar las mejores condiciones para que podamos reproducir a un mayor número de científicos. En los indicadores internacionales, en el número de nuestros científicos, aquellos doctorados contra la población son de los números muy bajos comparados con países latinoamericanos. El ejemplo ha sido Brasil, que es un gran reto, lo es Argentina en mejores condiciones, en las coberturas que tienen de educación superior. Entonces, sí tenemos un rezago muy importante. Invertimos poco en ciencia y tecnología. Y el compromiso ha sido durante muchos años en incrementar este porcentaje, que es del 0.39, no llegamos al 0.4% del Producto Bruto Interno, cuando se ha señalado como meta y ideal por lo menos el 1%. Y hay países que invierten 2, 3 y hasta el 4% de su Producto Bruto Interno en el desarrollo de ciencia y tecnología. Entonces ahí hay un enorme espacio para crecer, para reforzar, y lo debemos de hacer. También la cobertura, decíamos, de la educación. Desde la educación, en la educación primaria hemos casi alcanzado la cobertura universal. En los indicadores internacionales arriba del 98% se acepta como cobertura universal, pero la calidad deja mucho que desear y hay una enorme deserción. En la educación secundaria tenemos un problema muy serio, y no se diga en la educación media superior, con tasas de cobertura bajas, enorme deserción y baja calidad. Hay que invertir, hay que valorar la importancia y la trascendencia que tiene la educación. Y la educación en su doble papel, como el gran instrumento para poderse allegar los bienes materiales que todos deseamos, pero al mismo tiempo como la enorme satisfacción interior, el gusto, el placer que da el conocer, algo que nos es tan natural a los seres humanos. Si algo nos caracteriza, pero yo le pondría el énfasis a este punto, si algo nos caracteriza a la raza humana es nuestra curiosidad, la enorme curiosidad y deseo de saber, de comprender y de entender las cosas. Eso debe ser la educación. En esos términos la debemos de entender. Sí, un mecanismo de movilidad social, sí la garantía de que se pueden obtener mejores ingresos, pero sobre todo el enorme gusto y el enorme placer interior de saber, de entender, de conocer, de esta curiosidad, alimentarla y cada día intentar superarnos un poco más. Y esa es una tarea que las universidades deben de tener también. Un gusto y placer que usted expresa, y lo intuyo, a través de este cargo al frente del CEPE. En ese sentido, todo lo que ha expresado seguramente va a ser del interés de quienes se acerquen a estas escuelas de extensiones. No tendrán que viajar a la Ciudad de México. Sería fabuloso, porque se encontrarían con parte del rico pasado de nuestro país en esa explanada de piedra volcánica donde se sentaron los cimientos de nuestra gran universidad. Pero aquí en Chicago, en esta escuela de extensión, ¿qué propone hacer para que nuestra universidad en Chicago, que por años estuvo un poquito fuera del interés del público, y ahora, bajo la dirección del doctor Laguna, ha retomado papel preponderante de mostrar lo que somos? ¿Qué se trae entre manos para que el oyente y quien vive aquí en Chicago sepa por qué debe ir a UNAM Chicago para ver lo que ofrece su institución, el CEPE, aquí en la Ciudad de los Vientos? Miren, uno de los motivos de venir, visitar la sede, saber lo que está haciendo el doctor Laguna aquí, era también conocer un proyecto del que él me había comentado y que queremos impulsar. Y lo pondré en estos términos. Hasta hoy, en términos generales, lo que hemos hecho es traer una oferta de lo que nosotros pensamos puede ser importante, relevante, interesante para las comunidades que viven en Chicago, y para los anglosajones les pueda también resultar de interés. Pero la propuesta que me hace el doctor Laguna es: vamos instrumentando un grupo asesor externo de la comunidad, donde invitemos a sus líderes, a la gente que está interesada, nos reunimos con ellos y les preguntamos qué podemos hacer, qué les interesaría.
cuáles son sus prioridades y sus jerarquías, qué les gusta más. Desde luego vamos a seguir enseñando español, sí, es nuestra vocación y lo queremos hacer, y con la riqueza del español alrededor. Pero ¿qué tipo de exposiciones, qué tipo de conferencias, educación a distancia, formar a algunos trabajadores en áreas muy específicas, el dominio tal vez del inglés, que muchos de los mexicanos, latinoamericanos que están aquí batallando, pues les cuesta trabajo para el dominio del inglés, y nosotros los podríamos ayudar en un contexto de habla hispánica, en un ambiente mucho más amigable para hacerlo. Bueno, adelanto algunas de las ideas, pero lo importante son las ideas que estos representantes de la comunidad nos puedan dar, y tratar de obtener algunos fondos y apoyos también del resto de la comunidad para que esos programas puedan avanzar. De esto hemos estado conversando esta mañana con el doctor Laguna. A mí me parece muy interesante, y que nos acerquemos más a nuestra comunidad. Muy bien, yo creo que ese será un punto de partida prácticamente importantísimo, porque le doy otro referente. Cada año, cuando aquí se celebraba el grito, desde que tenemos noción, en los años 50, venía el representante del gobierno, a quien asignaba el señor presidente, venía el cónsul con séquito de invitados, llegaban a dar el grito primero allá en Sur Chicago, después aquí en la Concha Petrilo, año tras año se repetía el mismo ritual. Y la comunidad, hasta que dijo un momento, yo creo que aquí no hay necesidad de que venga una delegación, ¿verdad?, de 20 o 30 asignados por el presidente, sino que sea el propio cónsul que conoce las necesidades del... Y a partir de ahí cambió esto. Así es de que eso fue un fenómeno que hizo ver a las autoridades mexicanas de que pues era parte que ahorramos un gasto, porque también nos interesa que no se gaste tanto del erario público. Entonces esos viajes se suspendieron, y ahora es el cónsul el que da los gritos, da el grito, el tradicional grito cada año, y así de ese tiempo a la fecha vemos esos cambios. Y ahora también estamos interesados en el asunto de migratorio, que haya un respeto hacia el migrante, que lo representen para que le den más papel, y que después podamos votar los que no podemos votar, claro, en el extranjero. Así es que a lo mejor el CEPE podría ahí también irse involucrando, conociendo las necesidades de todos estos líderes comunitarios, algunos con muy legítimas ideas, algunos quizás con un poco de polaca, pero a todos se les va a escuchar, y creo que es un muy buen referente. Yo creo que sí, eso nos permite estar más cerca de lo que son los intereses de nuestra comunidad. Explicarles además también nuestra oferta, en dónde están nuestras fortalezas, qué es lo que mejor hacemos, pero conocer qué es lo que a ellos les gustaría, les interesa, les puede ser de mayor utilidad. Y como esta gran universidad tenemos mucha gente en muchas áreas, y creo que podemos dar respuestas pertinentes, apropiadas a cada una de sus demandas. ¿Cuándo llevarían a cabo el primer encuentro con estos líderes? Estamos, bueno, eso es lo que estamos diseñando. Hoy por la mañana, decía, tuvimos un desayuno con el cónsul mexicano, muy productivo, un hombre joven, muy dinámico, con muchos proyectos. Le gustó nuestra idea. Qué bien, qué bien. Entonces ahora lo que vamos a necesitar es hacer un calendario, definir qué actividades, un cronograma para avanzar hacia esta reunión, que no debe terminar el año sin que tengamos ese consejo asesor de la comunidad de Chicago. Excelente. Que nos apoye y nos oriente en todo lo que hacemos en UNAM Chicago. Ahora, si me lo permite, déjeme nada más ceder el micrófono a Roberto Paz Neri, secretario general del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Básicamente su compromiso y su responsabilidad en esta nueva iniciativa del CEPE, señor Paz Neri. Sí, muchas gracias. Mire, yo creo que mi principal objetivo es un agradecimiento a la universidad. Soy egresado desde la educación media superior, la superior, y fui un alumno becado por mi universidad. Yo fui de estos beneficiados de la movilidad social, sin duda, por mi universidad. El compromiso que tenemos en el CEPE, lo ha comentado el doctor Castañón, es fortalecer la presencia en el extranjero. Esta visita que hemos tenido, la verdad, muy fructífera. Estamos aterrizando unos compromisos precisamente de estas formaciones de líderes de opinión, líderes que van a sumar el esfuerzo que el CEPE tiene en el extranjero. La verdad que este esfuerzo que estamos viendo apenas los inicios y que va a rendir frutos es sin duda con la colaboración de toda la comunidad, de gente que está interesada en la misión y la labor que tiene la universidad en el extranjero.
La responsabilidad que yo tengo frente al centro, sin duda, es pues dar las líneas generales de los programas generales que tiene este centro y que vamos vinculados con toda la misión que tiene nuestras sedes en el extranjero. La verdad que no queda uno de asombrarse del bagaje y riqueza que tiene nuestra universidad, teniendo la experiencia de 10 años brindando los servicios de manera, en diferentes etapas en la universidad, llega uno a aprender de verdad, aprender la misión que tiene nuestra universidad en cualquier rincón del país y ahora en el extranjero. La verdad, sorprendido y con mucho entusiasmo para que estos proyectos en esta administración y además alineados con el programa del señor rector, esperemos que rindan frutos de manera muy próxima. Así lo esperamos. Otro egresado como usted también de la UNAM, Jorge Castañeda, que bien conoce la comunidad migrante. Jorge Castañeda es egresado de la UNAM, está entre Nueva York y México y es quien, así como ustedes lo señalan, un conocedor del aspecto migratorio y otro tanto hizo Fuentes. O sea, son dos referentes que nos permiten vincular a la UNAM en lo que la comunidad hispana de este lado desea y quiere, porque no los obligan, ellos van por su gusto a escuchar el verbo vehemente de estos intelectuales y que de alguna manera identifican con México los proyectos que ustedes están atinadamente preparando para acercarnos también a los migrantes que quieran conocer la Universidad Nacional Autónoma de México y sobre todo su escuela de extensión. Debo de pensar que también hay una serie de lineamientos que seguir que tiene que ver con presupuesto. Eso también va a ser importante para darle seguimiento a estos proyectos, me imagino. Sin duda. Yo creo que una de las recomendaciones, y además muy plausibles del señor rector, es nosotros vamos a explorar cualquier parte de los Estados Unidos. Sin duda tendremos una muy buena experiencia en estas 5 sedes que tiene la universidad, pero lo que estamos buscando es que estos centros de extensión sean autosuficientes. Y para ser autosuficientes hay que tener el proyecto, hay que saber vender el proyecto, hay que acercarnos con las gentes que crean en esos proyectos y yo creo que de ahí va a ser el éxito de la misión que tiene la universidad en el extranjero. Le paso al costo una sugerencia o una inquietud de un padre de familia. Es padre de 2 jóvenes, él no tuvo la posibilidad de llegar a universidad, es un hombre prominente en el sentido económico, le ha ido bien y quiere que sus hijos conozcan lo que él no conoció en la cultura. Entonces, pues le dijimos, ahí está la UNAM en Chicago y si los quiere mandar y tiene presupuesto, pues los mándelos al CEPE. Así como él, hay muchos padres de familia que quisieran que sus hijos lograran los objetivos que él no logró por las razones que conocemos, pero ahora quizás a través de que sus hijos conozcan la cultura, un poco es retribuirle a México lo que le debemos a México en la parte cultural. Lo que nos negó al salir del territorio, se lo estamos regresando ya con hijos que se identifican con la cultura mexicana. Y lo que es muy interesante porque los chamacos hoy en día, los jóvenes, ya no le hacen el feo al español, al contrario, encuentran afinidad con la cultura mexicana. Y usted puede ver a jóvenes universitarios que no hablan español, pero que traen, por ejemplo, una playera con una imagen de Pancho Villa o alguna figura prominente de la historia de México, lo cual los identifica como que quieren conocer y mamar la cultura que no conocen, ¿verdad? Y ahí será interesante ese aspecto. Sin duda. Y mire, una función, una misión que está haciendo el CEPE en México es tratar de llegarle al extranjero primero el conocimiento de la cultura mexicana. Por eso refería el doctor Castañón, aparte de los cursos de español, están los cursos de arte, historia del arte. Sin duda esa misión que tenemos en la Ciudad de México habrá que fortalecerla aquí en los Estados Unidos. Es una misión y además tendrá que ser una función para que podamos acercarnos, ¿no? No olvidarse ni del idioma ni de sus raíces y sí cumplir la función social que tiene encomendada la universidad y más con nuestros compatriotas que por alguna situación múltiples que éstas sean se encuentran fuera de nuestro país y yo creo que la misión de la universidad es acercarnos, brindar este apoyo y de verdad hacerlos pues con sus raíces, ¿no? Acercarlos, transmitir esta función que tiene la universidad de no olvidarse de sus raíces, no olvidarse de su país y yo creo que esta misión la universidad tiene que cumplirla con todas las instancias también
pues las embajadas, los cónsules de nuestro país aquí en el extranjero. Yo creo que pues es una tarea que habrá que reforzar y continuar. Cerrar filas en favor de la cultura creo que será un muy buen antecedente para mostrar al mundo lo que México puede ser y es autosuficiente en el sentido cultural y educativo. La plática ha sido sumamente interesante, no me cabe duda que la audiencia la ha disfrutado y seguramente habrá dudas, preguntas que les haremos hacer llegar a través del doctor Laguna, y si desean agregar algo más, pues con toda confianza están los micrófonos de Radio Cosmos a sus órdenes. Muchas gracias. Mire, tal vez comentarle de un proyecto que le veo mucha potencialidad. Tenemos una de las sedes del CEPE en Taxco. También en Comodato nos facilitaron una hacienda, la ex hacienda del Chorrillo se conoce. Es una instalación muy hermosa. Taxco es un pueblo minero, para quienes no lo identifican, que está en medio de las montañas, con muchos artesanos que son muy buenos realmente en el manejo de la plata, joyería, orfebrería, un trabajo muy bonito. Y el pueblo, que de estos pueblos mágicos llamados en México, un pueblo hermoso en el que se vive muy bien, con gran tranquilidad, y la hacienda es un lugar muy placentero. Pero a esto se suma la oferta educativa que ahí estamos ofreciendo para el aprendizaje del español o de la cultura hispana, latinoamericana. Y hace poco de Canadá, donde tenemos otra de nuestras sedes, en Ottawa, en Gatineau, un grupo de universitarios, 15 de ellos se organizaron, van y hacen estancias en Taxco, aprenden mejor su español, tienen esta visión cultural y están en un pueblo mágico donde pasan muy buen tiempo, con una cocina mexicana deliciosa. Y tal vez esto lo hemos estado comentando con el doctor Laguna, podríamos organizar también algún tipo de estos cursos, y para quien tengan los recursos y el interés, pues podría ser una experiencia muy grata. Una inversión para sus hijos, ¿no? Y ahí de paso pues se van a las jornadas alarconianas y a recorrer, claro, y a participar en toda esta obra de este gran dramaturgo nacido ahí en Taxco de Alarcón, por eso lleva su nombre. Así es. Pues yo creo que hay un cúmulo de actividades que todas son bastante prominentes y seguramente llegarán a buen término. Les deseamos mucha suerte. Ojalá y que la próxima visita que nos haga podamos tener ya la corroboración de que el proyecto cuajó, y que tendremos en Chicago, que sea para orgullo nuestro, la sede de UNAM Chicago, la que abanderó este siguiente proyecto de la Escuela de Extensión en la UNAM, aquí en la Ciudad de los Vientos. Pues aprecio mucho su visita y esperamos que se lleven una muy buena impresión de la Ciudad de los Vientos, y apreciamos también el hecho de que nos hayan acompañado a través de Radio Cosmos. Muchas gracias por su invitación y un saludo a todos los que lo escuchan. Muchísimas gracias. Vamos ahora, si me lo permiten, nos queda tiempo justo para irnos con la compañera Carmen Aristegui, que está ya lista con el primer enlace después de una breve pausa, y regresaremos con ustedes para compartirles las bondades de la radio a través de Radio Cosmos. Síganla pasando bien. Impulsada por